Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Estamos en Valencia, estamos en Fallas y hoy os voy a estar enseñando fotitos hechas con esta clásica Pentax Camil, que es una maravilla. Y esta Camil es gentileza de mis amigos de González Fotoastro, que me la han prestado para hacer este vídeo. Si reconocéis las calles por mis vídeos anteriores, veréis que la ciudad está bastante cambiada. Por ejemplo, los puestos de churros y buñuelos tienen algo que ver. La ciudad llenita de food trucks. En este caso tenemos una de Ferrari aquí a tutiplén. Tenemos la Virgen de los Desamparados, que después de la ofrenda del 17 y 18 de marzo verá su manto cubierto de flores. Bueno, pero vamos a hablar de la cámara. Y como veis, aquí os traigo hoy una de las más famosas y conocidas entre las cámaras reflex de la gama de entrada de Pentax de la era moderna. La Camil es la más barata de la línea K de Pentax, entre las que encontramos la KX, K2 o KM, abanderadas del cambio de la montura M42 a la archiconocida y todavía actual y usada Pentax K. Fue tremendamente longeva en la fabricación, dado que era dura y simple de usar, lo que la convirtió en la cámara ideal para estudiantes y principiantes. Comenzó su producción en Japón, pero finalizó sus últimos 7 años siendo producida en Hong Kong, China, desde 1990 a 1997. Durante estos años de producción llegaron a fabricarse más de 3 millones de copias, una cifra espectacular. Toda la serie K deriva a nivel de diseño de las Spotmatic, con el cambio de montura, eso sí. En concreto, la que nos ocupa abarata el coste careciendo de temporizador o chequeo de profundidad de campo. Solo contamos con un par de pilas LR44 que alimentan el más sencillo y efectivo de los fotómetros. El típico con una aguja con un más arriba y un menos abajo. Nada más, por lo demás es 100% mecánica. El obturador podría considerarse bastante estándar para los 60, pero probablemente un poco anticuado para los 70, por ser un obturador mecánico de tela que se desplaza horizontalmente. Su visor es casi idéntico a la de la Spotmatic, con una magnificación de 0,88 y una cobertura de imagen del 92%, se ve francamente bien. Tiene un área mate que rodea los pentaprismas y en el lado derecho se muestra el fotómetro de aguja que os enseñé previamente. Comienzo ahora con la parte de fuera. Como siempre, en la parte izquierda tenemos, como es tradicional, el dial para rebobinar el carrete. Funciona suavemente. Tenemos la parte superior con el pentaprisma y una zapata caliente en la cual tenemos esta X, que es identificativa de las cámaras Pentax. Si seguimos hacia la derecha tenemos el dial de las velocidades, que funciona con suavidad, y dentro del dial de las velocidades, levantando la corona, como es tradicional también, elegimos el ISO o el ASA. El avance se realiza con mucha suavidad, es súper suave, y el botón de disparo lo tenemos aquí, y este es el sonido que produce. Dentro de la palanca de arrastre tenemos, como veis, el contador de exposiciones. Vamos a por la parte delantera. En la parte delantera tenemos las dos argollitas para colgar la cámara, tenemos el emblema del modelo, Camil, y tenemos Asahi Pentax, que es el fabricante. Sencillito, bien construido, metálico, logo de la marca, etc. Tenemos el botón para liberar el objetivo, que es este de aquí. El objetivo, como veis, es pequeñito, es tipo pancake, y se libera con media rosquita en sentido antihorario, un cuarto de vuelta, mejor dicho, y se coloca exactamente igual. El objetivo, la verdad, es que produce unas imágenes, como habréis visto, de bastante calidad,
y bueno, tiene un recorrido relativamente largo, es muy pequeñito y funciona muy bien. En el lado izquierdo tenemos la tapita que esconde la sincronización con el flash, el cable de sincronización con el flash, que además viene indicado con esta X, que curiosamente es la misma que aquí. Para abrir el compartimento trasero para colocar la película, como en todas las cámaras, levantamos el dial y aquí lo tenemos. Tenemos aquí a la vista la cortinilla de obturación. Y este es el funcionamiento de la cámara externamente. Por la parte de abajo, y a lo último, tenemos la tapita para la batería, la montura para el trípode y el botón del embrague para el rebobinado. Como siempre, llevamos dos pilas de botón que lo único que hacen es utilizar esta electricidad para el exposímetro. La cámara es 100% mecánica. En conclusión, igual que en su día, si quieres empezar en analógico, puede ser una herramienta ideal, fácil de trabajar y de reparar. Si tiene algún defecto, puedes encontrarla bien de precio, dado que se produjeron un montón y quedan cientos. Permite montar las ópticas K, que son conocidas por su calidad y además por su compacidad. Y también permite montar las antiguas de montura de rosca con el adaptador que ya venía en el manual de instrucciones de la cámara en su día. Dicho todo esto, si te encuentras una en buen estado y bien de precio, ni te lo pienses. Tírale porque es una gran cámara. En fin, como siempre, déjame tu like si te gustó el vídeo, compártelo y suscríbete para más contenido como este, y no olvides pasar por la web o por la tienda física de mis amigos de González Fotoastro, que son los expertos en todo este tipo de productos y te van a ayudar y aconsejar finamente. Abrazo grande a todos y paz.